Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar ahora de los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales hablamos pues, seguimos hablando de la base del derecho, ¿sí? Los conceptos, los más importantes, los que nos permiten guiarnos y viajar, ahora sí como quien dice, viajar por el mundo del derecho y entender su fundamento. Es importante, cada ley que está escrita y cada ley que ustedes leen tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Y nosotros como abogados será muy importante entender un poco, aunque sea, por qué esa ley está ahí, qué fue lo que la motivó a los juristas a escribirla, aprobarla, diseñarla y aprobarla, publicarla, etcétera. Porque así va a ser más fácil entender lo que está pasando. Si tenemos a un cliente y a la hora que nos presenta su situación, nosotros de manera muy rápida vamos a saber qué leyes vamos a aplicar, porque vamos a ir entendiendo la razón de las mismas y las fuentes de las mismas. Los libros están llenos de artículos, los códigos están llenos de artículos, ¿sí? Entonces, cada artículo tiene un fundamento, tiene una razón de ser, por algo se hizo, ¿sí? No está ahí nomás porque a alguien se le ocurrió, ¿sí? Perdón, se hizo por algo. Entonces, debemos de partir de ahí, ¿ok? Claro que ahorita hay muchas leyes que están obsoletas porque ha cambiado los tiempos y no se han modificado o ya no se han utilizado porque los tiempos han cambiado y no se ha puesto la atención de derogar esa ley o abrogarla o modificarla, etcétera. Ahorita a ver si tenemos en un tiempecito para revisar un código y para que podamos ver eh, cuándo una ley es modificada o cuando es derogada o abrogada. ¿Ok? Muy bien. El objetivo, reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Del capítulo 1, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Los supuestos y las consecuencias de derecho. Los sujetos del derecho. Los objetos del derecho y la cópula, deber ser y la relación jurídica. Si se fijan, en cada capítulo les estoy poniendo ahí la página, ¿sí? Página 66, página 70, página 75 y página 87 y página 109, para que no batallen estarlo buscando en el libro. La, capítulo definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Capítulo 1, definición. Bueno, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. ¿Sí? Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Comprendamos tanto, perdón, comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellos de conducta jurídica ilícita. Ejemplo de conducta jurídica ilícita, una compraventa en donde el objeto es adquirido de forma ilícita. A ver, déjame ver porque creo que tengo compañeros que quieren entrar. Muy bien, aquí estamos todos. Aquí están. Muy bien. Eh, Fíjese lo que dice el primer bullet point, Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. Si no están estos elementos constantes y necesarios, no hay una relación jurídica, ¿sí? Tiene que reunir ciertos elementos muy característicos para que pueda existir una relación jurídica, un proceso jurídico, ¿sí? Un asunto jurídico, ¿sí? Si a ustedes les llega un cliente
Ustedes tienen que ver, por ejemplo, en una entrevista con este cliente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Tienen que preguntar, esa entrevista tiene que recoger toda la información para ver y encontrar que existan los elementos constantes y necesarios en una relación jurídica. Porque ustedes eventualmente le van a poder decir al cliente, ¿sabes qué, compadre? No hay delito que perseguir. No hay delito que perseguir. Sí hubo una intención o algo, pero pues no pasó nada, no tenemos nada, no hay elementos constantes y necesarios para poder formar un juicio, ¿sí? Entonces tienen que existir constantes y necesarios, muy claros, muy precisos, para poder crear una relación jurídica, ¿sí? Entonces, por eso esa entrevista con el afectado o con el posible cliente o con la persona que se siente enfrente de su escritorio para recoger toda la información y no nomás del momento, sino qué pasó antes, qué motivó esta situación, para tener todos los elementos necesarios para poder crear qué, una relación jurídica, ¿sí? Es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos, a los casos, a los asuntos, a los problemas que lleguen a su oficina, por ejemplo. Comprendamos tanto a las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellos de conducta jurídica ilícita. Siguiente bullet point. Se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Entonces aquí engloba todo eso que les estoy diciendo para determinar si realmente vale la pena generar esto, una relación jurídica, ¿sí? Entonces será importante que pongan mucha atención en esto para formar casos que se puedan sostener, ¿sí? Porque habrá abogados que no le estudian mucho, que no se adentran en el tema, y el juez le va a decir, oye, te lo desecho porque aquí no hay nada que perseguir, no hay delito, no hay nada, no hay mala intención, no hay nada, simplemente fue algo que sucedió, pero pues no hubo consecuencia, no hubo nada, y se lo va a desechar. Entonces ustedes primero tienen que revisar eso para que en vez de que el juez se los diga, que ustedes se lo digan, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo tenía así muy chiquito viéndose. El supuesto jurídico, fíjense lo que dice la palabra supuesto jurídico, se define como la hipótesis, estoy hablando de algo futuro, de algo posible que pudiera pasar. Un supuesto es como dicen, supuestamente, así nos dijeron que supuestamente nos iban a pagar más. Estás hablando de algo incierto pero en el futuro, ¿sí? Supuesto jurídico se define como la hipótesis. Esta es mi hipótesis, esto es lo que creo yo que pudo haber pasado. Estamos hablando de algo incierto en el futuro. O puede ser algo que ya pasó pero no lo tiene cierto todavía, ¿sí? De cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho, ¿sí? Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Como les decía, la ley tiene un fundamento y tiene una razón de ser y está hecha por algo, ¿sí? Después, esa ley está ahí lista para que sea utilizada por un supuesto, precisando un supuesto, una hipótesis de algo que pudiera ocurrir, ya está la ley ahí lista, ya se ha utilizado y ahí va a estar para cuando se vuelva a utilizar. Las consecuencias de derecho son, por lo tanto,
aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Una vez que se realicen los supuestos de derecho, el supuesto jurídico, la hipótesis se llevó a cabo, sucedió lo que pensamos que pudiera suceder, ¿qué pasa ahí? Hay una consecuencia, viene el castigo, viene la amonestación, viene la privación de la libertad inclusive, ¿sí? O viene el pago de la deuda, o viene la demanda, o viene etcétera, el apercibimiento. En el tema de la cópula, deber ser, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición de la ley, o sea, la ley escrita y la consecuencia de derecho, la consecuencia, que es la parte final, el castigo, la privación de la libertad, etcétera. ¿Sí? Los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Repito, los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación. ¿Quiénes son los entes que sirven de centros de imputación? ¿Quién creen que sea estos? ¿Unos extraterrestres o quiénes serán? Entes que sirven de centros de imputación. A ver si alguien me puede decir quién creen que sea. Las personas, nosotros. Perfectamente, las personas, o sea, nosotros mismos somos los entes que servimos de centros de imputación de derechos, ya sea derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita, facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos en general. Las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos, definitivamente son elementos complejos de articulación de todos los elementos simples anteriormente enumerados. ¿Por qué? Por eso dice, relaciones jurídicas constituyen elementos complejos, porque todo tiene que embonar bien. Todo tiene que embonar bien para generar una, una, perdón, una consecuencia de derecho, ¿cómo le llevamos acá? Una relación jurídica, ¿sí? Todo tiene que embonar, todo tiene que coincidir, todos los elementos tienen que ser los adecuados y los esenciales de validez para crear una relación jurídica, ¿sí? Con el tiempo se escucha complejo, como dice aquí, elementos complejos, pero con el tiempo lo van a hacer casi en automático. Enumeración de los conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen. Kelsen es un jurista, eh, no me crean mucho, creo que es inglés y fue muy respetado y fue tomado muy en cuenta en sus escritos que hacía y sus aportaciones al derecho. El hecho ilícito o antijurídico, conceptos jurídicos fundamentales, el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Lógicamente, estos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A deberá observar cierta conducta y si no la observa, un sujeto B, o sea, el órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. Ahorita vamos a ver un esquema donde viene el A, el B y cómo se correlacionan el A y el B. Hablamos mucho de esto porque, como dije anteriormente, son elementos complejos que se tienen que reunir perfectamente para poder generar una relación jurídica. Entonces, un sujeto A, una persona cualquiera, tú o yo, deberá observar cierta conducta, ¿sí? Portarse bien, ¿sí? Si no lo observa esa conducta adecuada, ¿qué pasa? El órgano del Estado, o sea,
caso concreto, vamos a hablar de la policía, me va a detener y a final de cuentas el Estado, a través de su aparato judicial, me aplicará una determinada sanción. ¿Por qué? Por no observar esta cierta conducta que me exigían tener. ¿Sí? Por si es un sujeto A, deberá observar cierta conducta. Si no lo observa un sujeto B, órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. En efecto, el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción, obviamente. Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, a su vez el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema. Al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar una sanción, ¿sí? Cuando el sujeto A no observa la conducta debida, es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. El derecho subjetivo, hablamos en la primera clase, o en la segunda, no recuerdo, es la ley ahí está lista para que sea aplicada. ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Sí, está bien, maestro. Okay. Muy bien. Me canso. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho. Hecho jurídico, son preguntas que van a venir en este cuestionario o en examen. ¿Qué es el hecho jurídico? Repito, hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho sin haber la voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, el nacimiento de un bebé. Yo no estoy pensando a la hora que nace mi hijo, yo no estoy pensando, o a la hora que lo estoy fabricando a mi hijo, no estoy pensando en que voy a producir consecuencias de derecho. ¿Sí? Que lo voy a tener que registrar, que le voy a tener que sacar acta de nacimiento, que le voy a tener que meter a la escuela, que le voy a tener que dar alimentos, que yo no estoy pensando en eso. ¿Sí? Es un acontecimiento natural, sin embargo, produce consecuencias de derecho. ¿Sí? Entonces, de manera natural. ¿Sí? Por el contrario, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad, o sea, y tengo la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. O sea, yo tengo la intención y tengo la convicción y tengo el conocimiento de que se van a generar consecuencias de derecho, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, por ejemplo. A la hora que yo firmo un contrato de arrendamiento, si yo soy el arrendador y con un arrendatario, pues yo tengo la obligación de entregarle la casa, de que esté en buenas condiciones para que él pueda vivir ahí. Y el otro tiene la obligación de pagarme la renta, de cuidar la casa, etcétera, y que no se atrasen las rentas, todo este tipo de cosas que vienen en un contrato de arrendamiento. Estoy produciendo consecuencias de derecho. Tengo la voluntad de producirlas. ¿Sí? A la hora que voy a comprar un inmueble, ay, oigo muchas como alarmitas. Hay gente que está entrando. Okay. A la hora que voy a comprar un inmueble y que hago una promesa de compraventa y donde dice ahí, ahorita me vas a pagar el 25% del valor de la propiedad acordada, ya la firma de la escritura aproximadamente en 45 días me vas a liquidar el resto
del precio acordado sobre la propiedad tal, 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 tal y tal y tal y tal. De lo contrario, pues hay las penalidades. Entonces, yo estoy firmando eso y yo sé que estoy generando consecuencias de derecho. ¿Sí? O sea, estoy consciente de que estoy generando consecuencias de derecho. ¿Ok? Ese es el acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico. Y el estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos y tenemos hijos y tenemos familia y la familia va creciendo, es un cúmulo de lazos jurídicos que se están generando entre la familia por el parentesco, por el apellido, ¿sí? Entonces nosotros no nos damos cuenta de eso, no lo estamos pensando, simplemente la familia se hace grande, pero hay muchas ramificaciones contempladas ya en la ley de cómo vamos a resolver o cómo vamos a atender una situación, un imprevisto que puede ser la cosa más natural del mundo, cuando alguien muere, ¿sí? Y si esa persona que muere no hizo testamento, entonces ese vínculo, esa ramificación que les digo que se creó, se hace importante. Se hace importante porque dices tú, a ver, ¿cómo está esto? ¿Quiénes son los familiares de la persona que murió? ¿Hizo testamento? No hizo testamento. Perfecto. No pasa nada. Una sucesión legítima. Vamos a generar un juicio para levantar una sucesión legítima sobre los bienes de la persona Juan Pérez que ya murió. Entonces, ¿quiénes son los parientes más cercanos de Juan Pérez? Pues yo y yo. A ver, compadre, ¿y tú quién eres? Compruébame que es el pariente más cercano. Aquí está mi acta de nacimiento, donde dice que mi papá es tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es importante. Y andan como locos todos buscando las actas de nacimiento y sacándolas y todo para determinar pues quién es el que más derecho tiene o el que primero tiene derecho al reparto en una sucesión legítima. Entonces, todo ya está armado, todo ya está diseñado para atenderse cuando se requiera. Y a veces nosotros no pensamos en eso. Nosotros como abogados debemos de saber esa parte. Yo me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, cuando íbamos al rancho, recuerdo una vez cumpleaños mi abuela, y pues fue un montón de gente, un montón de gente. Yo estaba pues, muy chico, tendría unos 14 años, 15 años. Entonces me acuerdo que mi papá le dijo a mi abuela estaba sentada, es un jardín muy grande. Entonces estaba sentada en una mecedora y le dice a mi papá, mire señora, porque era la suegra de mi papá, toda esta gente que está aquí, es por usted. ¿Sí? Entonces te pones a pensar, pues sí, no, tal vez no toda, pero la gran mayoría es por esa persona, por ese matrimonio que estuvo y de ahí salió toda esa familia y luego a la hora que murió el abuelo y la herencia y esto y lo otro y pues yo soy la familia, yo soy, pues dime cómo, quién dice, dónde dice que tú eres la familia, aquí están los papeles. ¿Sí? Ahí es donde se hace importante. Entonces estamos en un estado, una situación jurídica permanente, no nos damos cuenta, pero estamos viviendo en una situación permanente jurídica, ¿sí? Entonces, nomás para ser conscientes. Persona jurídica se entiende el ente capaz, o sea, nosotros, de derechos y obligaciones. Es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes. Yo soy susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. ¿Sí? Yo tengo ese derecho, tengo esa capacidad de ejercicio para yo defenderme, para yo comprar, para yo generar relaciones jurídicas, etcétera, ¿sí? Según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles, etcétera, ¿sí?
también se divide en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individuales. Hablando ya de más institucional, todo lo que hemos hablado hasta aquí, estamos hablando de las personas, de nosotros como personas, como personas físicas, ¿sí? Pero hay otro tipo de personas. ¿Cuáles son el otro tipo de personas? Reconocidas por la ley. Son las personas morales. Las personas morales que son como la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y mercantiles. ¿A qué me refiero con eso? Todas las personas morales son las empresas. Vitro S.A.D.C.B., Coca-Cola S.A.D.C.B., Bimbo S.A.D.C.B. Todas esas son las personas morales que tienen casi los mismos atributos. Los vamos a ver más adelante. Casi los mismos atributos que las personas físicas, excepto por una diferencia. El Estado civil. El Estado civil, pues solamente las personas físicas tienen Estado civil. Las personas morales no tienen Estado civil. ¿Okay? También a las personas morales se les divide en personas jurídicas colectivas y personas jurídicas individual. Los objetos directos del derecho comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito, que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Los deberes jurídicos es un derecho jurídico o subjetivo, es lo mismo. El derecho que tengo, lo que les decía ahorita, de exigir, de contratar, de rentar, de vender, de generar actos jurídicos. Y los deberes jurídicos son formas de conducta regulada toda vez que constituyen estado de sujeción del obligado frente al prestador. Por ejemplo, el pago de la renta, el pago de los impuestos, el pago de predial, el pago de los refrendos, te obligan y lo tienes que hacer, ¿sí? Son deberes jurídicos que tenemos. Los actos jurídicos, ya lo vimos ahorita, constituyen formas de conducta regulada por el derecho, pues determina sus elementos esenciales y de validez. Porque sí, lo vamos a ver en la siguiente clase, si no me equivoco, qué elementos se requieren para que un acto jurídico sea un acto jurídico, porque tiene que reunir ciertas características, pero lo vamos a ver más adelante. Los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez formas de conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Es lo que les decía hace un momento. Si A tiene que ser B. Si A es el supuesto normativo, es actualización del supuesto y consecuencia jurídica. Vamos a ver un pequeño video, bueno, no está tan pequeño, pero es importante para entender esta parte, ¿sí? Vamos a entender esta parte. Un abogado que yo aprecio mucho, no me conoce ni lo conozco, pero he visto sus podcasts y me parece muy elocuente siempre. Permítanme un segundo. No voy a yo quedarles mal aquí con esto. Voy a salir yo del aire para no intervenir con el internet. Dejo de compartir por acá. Por acá, por este lado. El ser y el deber ser.
Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, cualquier parte de donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar del ser y el deber ser. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, en sus clases han hablado acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, y como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión, los mecanismos necesarios para llegar a un fin, y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos que la regla se expresa de la siguiente manera: si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el
mecanismo. El mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos en base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, vendría siendo X, y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central. Ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos que si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo, a ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejadas derechos y u obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán, ¿en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones? Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien, la norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y u obligaciones.
Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas trae una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, cuando hablamos de un contrato de compraventa, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser, es decir, cómo debemos actuar o cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas, las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos
deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso de que los hijos no respeten a sus padres, jurídica. Y a ese tipo de normas les llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones o manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza. Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica o otra diferencia es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica, y a diferencia de las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Mejor dicho, unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido de gran ayuda este pequeño curso sobre el ser y el deber ser. Muy bien, ¿qué les pareció? Tiene que haber siempre una relación, como le estaba diciendo, porque si no, no se genera esa relación jurídica. Entonces, tenemos que ser muy listos y muy precisos a la hora de ir armando imagínense que estén armando un juicio, armando un asunto para empezar a tratar. Necesitan ser muy precisos y tener muy claro para ver si ese juicio va a generar una relación jurídica. Eventualmente tendrán que decir ustedes, no, sabes qué, no hay elementos, los elementos necesarios para generar esa relación jurídica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Perdón por mi tos, que nunca me había durado tanto, pero es que tengo que ir a una planta todos los días, y todos los días me levanto a las 4 de la mañana porque tengo que estar ahí a las 5:30 viendo unos temas, y yo creo que eso no me ha permitido aliviarme completamente, pero bueno. Briana Hernández, ¿quiere decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, este tema es muy, muy interesante, la verdad, y yo solamente quería como confirmarlo. Entonces, o sea, tenemos que juntar todo, tenemos que ser muy, 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 ¿cómo se dice? Buscar todos los elementos que tengamos para fin de que tener una relación jurídica que esté bastante completa, Exacto. para que no nos vaya a faltar nada, porque pues tampoco como que podemos presentarnos en un juicio y "Ay, falta esto", ¿no? Exactamente, y se te puede caer el asunto, ¿sí? Y cuando tú inicias un asunto y se te cae porque faltaron elementos, no lo puedes volver a revivir. No puedes decir, ¿sabes qué? Ya los encontré, otra vez lo voy a meter. No, ya no se puede. Entonces, por eso es importante, a la hora que imagínense que tienen al cliente enfrente y les está explicando lo que pasó, y pasó esto, y luego pasó esto, pero primero, una semana antes estuvimos así, estuvo así, entonces tú vas armando las cosas, ¿sí? Vas armando las cosas Y como quien dice, se va como recopilando los datos, ¿no? Exacto. Pues tenemos que tener una buena memoria también para eso. Sí, pues hay que apuntar, hay que arrastrar lápiz. Inclusive eso se hace también con el apoyo de alguien más. Hoy, ¿sabes qué? Recabé esta información, ¿cómo lo ves tú? Si se ocupa otra entrevista, pues otra entrevista, hasta que estén bien seguros, ¿verdad?
Y eso es para beneficio de su cliente, ¿no? Muy bien. Qué bueno que al final de cuentas nos acomodamos. La clase creo yo estaba muy interesante, hasta a mí se me hace interesante siempre que la doy, esta parte. Si no hay otro comentario, otra duda, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. ¿Sí? Profesor, yo una disculpa por no prender la cámara, pero es que tengo, no me gusta mi fondo de pantalla. Ah, no se preocupe, no se preocupe. No pasa Nada más le quería hacer una pregunta. Me encantó esta clase, pero no pude entrar a tiempo. ¿La va a subir a la plataforma? Sí, claro, ahorita se está grabando y ahorita la subo. Dios, estamos teniendo problemas con la plataforma que graba, pero si no, ahí veo cómo le hago, no se preocupen. Se lo agradezco y Al buenas contrario. noches. Buenas noches, buenas noches. Mucho maestro. Buenas noches, nos vemos el próximo. Briana, ¿quieres decir otra cosa? Maestro. Sí, entonces, de referente a este tema que vimos es el cuestionario de esta semana, ¿verdad? ¿Solamente sería el cuestionario? Es lo que viene ahí nada más, el cuestionario es todo. Ok, ¿Ok? gracias. Gracias, que pasen buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenas Noches. noches, Buenas gracias, Gracias, hasta buenas luego. noches. Gracias. Gracias, buenas noches, maestro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Oiga, maestro, Dígame, antes me pasaba a decirle algo. dígame. Bueno, fue referente a la actividad de la semana pasada. Ok, Yo, de hecho, le mandé un mensaje, solo que no he podido checar bien la plataforma ok. con mi trabajo. O sea, lo hice todo, pero al momento de subirlo a la plataforma, lo cargaba y lo abría para ver que estuviera todo bien y o sea, se me juntaba todo el trabajo, todo el documento, Ok, no te preocupes, por más que lo separara. sí, lo reviso y si tengo algún tema yo le escribo. Ok, como Ok. quiera, pues le escribí ahí por la plataforma, pero digo, no sé. Sí, no, yo reviso, ahorita vi que había varios mensajes, yo te los reviso. Ok, muchas gracias. Al contrario, Buenas noches a todos. buenas noches.